Tenemos el siguiente problema de flujo de Couette considerando la siguiente configuración, ¿sí? Suponga que la presión es constante en todas partes, o sea, en este caso no vamos a tener un gradiente de presión. O sea, la presión aquí en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Sin embargo, la pared interior, o sea, este tubo que tenemos aquí interno, se está moviendo a una velocidad v, se está desplazando de izquierda a derecha. La parte exterior, esta de acá, se encuentra en reposo. A esto se le considera que es un tipo de flujo de Couette axisimétrico, ¿sí? Hay que generar una expresión para la componente X de la velocidad como función de R y los otros parámetros en el problema. Sí, entonces, pues vamos a hacer primero el análisis de la figura. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta figura? ¿Y qué es lo que pues qué tipo de perfil vamos a encontrarnos para de esa forma pues tener idea de hacer un planteamiento matemático correcto? Entonces, primero, pues como estamos trabajando aquí ahora bueno, desde antes con placas aquí, vamos a decir, placas paralelas, pero aquí más que ser una placa, pues son tubos concéntricos, pues al ser tubos, pues es prácticamente sinónimo de cilindros, pues vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a decir que se usan coordenadas cilíndricas. Al hacer el análisis de qué es lo que va a provocar el movimiento, primero, el sistema vamos a decir que está, bueno, antes de ver lo del sistema, vamos a ver el movimiento o desplazamiento va a ocurrir por el movimiento, porque este tubo interno se está moviendo, se está desplazando de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué sucederá con el fluido que tenemos? Pues vamos a decir en la parte superior y en la parte inferior. ¿Qué sucederá con él? La velocidad de cero ahí. ¿En dónde? En el tubo, bueno, en los exteriores del tubo, ahí donde está marcando su... Aquí sería cero. Y del otro lado igual cero. Muy bien. Y y aquí abajo también, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar aquí es cero. Y luego, ¿qué sucede por aquí en esta superficie del tubo interno? La velocidad máxima. Vamos a tener una velocidad, la velocidad a la cual se está moviendo este tubo, ¿verdad? Vamos a plantear un perfil de velocidad de la siguiente manera, aquí sobre la figura. Vamos a decir que aquí la velocidad es cero, aquí se tendría como, dice compañero, una velocidad máxima, y pues vamos a tener aquí pues, la velocidad que se va incrementando conforme nos desplazamos del exterior de la tubería hacia el centro de la tubería, ¿no? Profe, si el tubo no se estuviera moviendo, ¿también sería cero la velocidad? Así es. Y entonces pues no habría movimiento del fluido, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría así, en esta parte superior. En la parte inferior pues sería esencialmente lo mismo, nada más déjenme. No sé por qué luego no lo agarra. Bueno, pues vamos a ponerlo así, ahí aunque quede chimuelo como la vez pasada. Vamos a ponerlo, pues no sé, un poco más grueso ahí el perfil para que se note, pues se note más, ¿no? Aquí, de esta manera. En la parte de abajo, pues tendríamos algo similar, nada más que pues obviamente pues al contrario vamos a decir, ¿no?
de esta manera, aquí, en esta parte. Bueno, se supondría que es simétrico, ¿no? Así tendríamos este perfil de velocidad, que es igual a lo que tenemos en la parte superior, ¿sí? Profe, Es ¿y por qué no podrían ir hacia abajo? como hacia abajo. O sea, que el fluido fuera de arriba hacia abajo, Ajá. porque pues se supone, vamos a considerar que en un inicio este sistema estuviera totalmente estático, ¿no? O sea, no, al tiempo, vamos a decir a un tiempo cero, aquí este tubo interno no se está moviendo. Entonces, pues el fluido se encuentra totalmente en reposo. En un tiempo dado, y ya después nosotros vamos a considerar que se alcanza un estado estacionario, este tubo se comienza a mover. Entonces, por eso el movimiento del fluido va a ser de izquierda a derecha, como me lo acaban de explicar, que va a ser debido a, ahorita me van a decir que qué es lo que provoca el movimiento del fluido, pero no se puede mover de arriba hacia abajo, porque pues de arriba hacia abajo podemos considerar que es un sistema cerrado, no está escurriendo. A diferencia de algunos de los ejercicios que me tienen que resolver, donde este sistema, en lugar de estar en posición horizontal, se encuentra en posición vertical. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues tenemos el perfil más o menos dado de esa forma. Decimos que se usan coordenadas cilíndricas y bueno, decían que en la superficie del tubo externo, la velocidad del fluido es cero. ¿Por qué cero? Porque no se está Porque, moviendo. Porque está el tubo externo, vamos a decir, está estático. Y entonces tenemos ahí, vamos a decir ¿cómo le llamaríamos a esta parte de por qué cero? ¿A qué se debe eso? A una condición fuerzas viscosas. ¿Condición de qué tipo? de no deslizamiento. De no deslizamiento, por una parte, y otro más podemos decir que es por las fuerzas viscosas. ¿Y estas fuerzas viscosas qué tipo de fuerzas son? ¿Superficie o cuerpo? Superficie. Fuerza de superficie, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego me habían dicho que en el tubo, en la superficie del tubo interno, la velocidad del fluido es v. Porque esa velocidad vamos a considerar que se mueve el fluido, ¿sí? Porque el tubo interno se mueve a una velocidad v. Nuevamente tenemos aquí una condición de deslizamiento o de no bueno, aquí de deslizamiento y arriba más que todo sería condición de no deslizamiento para diferenciarlos. Vuelve a ser fuerzas viscosas y es una fuerza de superficie. ¿Qué más? Decimos que no hay gradiente de presión. ¿Por qué no hay gradiente de presión? En este caso el problema nos los indicó. Exactamente. Porque la descripción del problema lo indica, ¿no? Así vamos a dejarlo. Para reforzarlo, recordarlo, dice, suponga que la presión es constante en todas partes, no hay un gradiente de presión forzado que dirija el flujo. ¿De acuerdo? Entonces no hay un gradiente de presión.
Fuerza de gravedad. No va a haber fuerza de gravedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema está en posición horizontal. No existe una fuerza de gravedad porque el desplazamiento del fluido es en dirección horizontal. Pudiera ser que esto estuviera inclinado, entonces si está inclinado, pues va a tener un componente de gravedad del movimiento. Si está vertical, pues indudablemente pues va a tener su componente de la gravedad, ¿sí? Pero aquí pues vamos a considerar que está horizontal y entonces no va a haber un efecto de la gravedad. El desplazamiento únicamente ocurre de manera axial. O sea, no es con respecto al radio, no es con respecto al ángulo. De manera axial, ¿sí? No hay velocidad radial, o sea, con respecto al radio, ni velocidad angular, o sea, con respecto al ángulo. Asimismo, pues vamos a tener que este perfil de velocidad que observamos aquí ocurre en esa parte, pero igual podría ocurrir en esta otra forma y tendría esencialmente el mismo comportamiento, ¿no? Dado, pues bueno, vamos a decir así como que de esta manera, ¿no? Aunque parezca ahí un tanto extraño. Y así. Tendría esencialmente el mismo comportamiento. Por lo tanto, la velocidad en X o en Z, dependiendo cómo tengamos nosotros marcadas las coordenadas en las ecuaciones de Navier-Stokes, no dependen de su posición en Z o no dependen de su posición en X, ¿sí? Asimismo, pues no dependen del ángulo, ¿sí? O sea, la velocidad que tuviéramos, pues no sé, en este ángulo por acá, pues sería lo mismo que lo tuviéramos atrás, que lo tuviéramos abajo, que lo tuviéramos adelante. No va únicamente depende de su posición en R, como vemos acá. Conforme empezamos desde un radio interno denominado RI, lo analizamos hasta el radio externo denominado RO. Conforme el radio va creciendo, la velocidad va disminuyendo por las condiciones de no deslizamiento del problema. Bueno, entonces vamos a decir que la velocidad en Z o en X, vamos a considerarlo en Z porque así tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, depende únicamente de su posición en R. No depende de su posición Z ni en el ángulo, bueno, no depende de su posición en el eje Z ni en el ángulo θ. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir aquí de lo que hemos bosquejado? Que sea útil para el análisis de las ecuaciones de Navier-Stokes. Pues con eso podría ser suficiente, ¿no? Bueno, ya indicamos que en el centro hay más velocidad que en que en las paredes, ¿no? Que sería lo mismo que lo de la velocidad máxima, entonces, pues ya lo indicamos, ¿no? O sea, que depende nada más del radio. Ok, muy bien. Entonces, partiendo de eso, pues vamos a hacer todo esto que lo describimos
con palabras, pues lo vamos a representar matemáticamente con las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a decir que las ecuaciones de Navier-Stokes son las siguientes. Vamos a usar coordenadas cilíndricas, por lo tanto, usaríamos estas de acá. Así. No tenemos componente en R, ¿verdad? Entonces estas las descartaríamos. Vamos a ponerlo aquí de un color más bajo para ya no hacerles mucho caso por el momento, ¿sí? No tenemos componente angular, entonces también esto lo vamos a eliminar. Nos quedaríamos con la componente en Z de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y ahora vamos a ir analizando componente por componente, qué sucede con ellos, ¿sí? Así como lo hemos venido pues haciendo en otras ocasiones. Vamos a considerar esta parte. Cambio de la velocidad en Z con respecto al tiempo. ¿Es igual o diferente de 0? Igual a 0. Igual a 0. ¿Por qué? Porque por el estado estacionario. Ok. El sistema se encuentra en estado estacionario. Muy bien. Vamos a quitarle esto. Siguiente término. UR. ¿Sería igual 0? ¿Por qué? Igual a 0, ¿por qué? Porque no tenemos componente en R. Muy bien, no hay componente de velocidad en R. Pues bueno. ¿Qué sucede aquí? Esto es igual o diferente de 0. La Diferente de velocidad 0. en Z con respecto a R, diferente de 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en Z sí depende de su posición en R. Exactamente, ¿sí? La velocidad en Z depende de su posición en R. Siguiente término, aquí sería pues de acá, bueno, ponemos todo. ¿Sería igual o diferente de 0? 0. 0, ¿por qué? Porque no tenemos velocidad angular. Muy bien, no hay velocidad angular. Dicho de otra forma, no hay componente de velocidad en θ, pero es correcto de ambas maneras, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este término? ¿Es igual o diferente de 0? Igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Que, por ejemplo, la velocidad en Z solamente depende de R. Ajá, bueno, entonces vamos a decir la velocidad en Z no depende del ángulo θ. Lo vamos a escribir de esa manera. Luego tendríamos U de Z. U de Z es igual o diferente de 0. Es diferente de 0 porque sí existe velocidad en la posición Z. Exactamente, vamos a decir pues que el desplazamiento
vamos a escribirlo de esa forma para tener varias maneras de decirlo. Desplazamiento del fluido está dado en dirección Z. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Y este término de acá? ¿Es igual o diferente de 0? Cero, porque Cero. su velocidad no depende de su posición en Z. Exactamente, es igual a 0 porque la velocidad en Z no depende de su posición en Z. O bien podemos decirlo de otra forma, es constante. Como lo bosquejamos en el perfil de acá, ¿verdad? Aquí en esto de acá, pues eran los bosquejamos que es como si fuera constante. Muy bien, seguimos con el análisis. Esto de acá sería igual o diferente de 0. Es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, aquí podríamos poner que porque la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ok, o bien podemos decir no existe. Bueno, no existe un gradiente de presión. ¿Sí? Y pues nada más para reafirmarlo en dirección Z. Siguiente término. G de Z. O G en Z. Igual, diferente de 0. Es 0, porque la gravedad no afecta en la posición Z. ¿Y por qué no afecta? Porque está en modo vertical. Ok, el sistema está en posición vertical, ¿no? Más que todo horizontal, ¿no? Muy bien. Pasamos a esta parte. De acá nos brincamos ahora hasta acá. Esto sería igual o diferente de 0. Sería igual a 0 también. Velocidad en Z con respecto a R. ¿Va a ser igual a 0? Ah, no, es así, sería diferente. Sí, ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que sí hay componente de velocidad en R, ¿no? Sí. Vamos a decir que la velocidad en Z depende de su posición en R. Ya lo habíamos anotado, pero pues lo volvemos a reafirmar aquí, ¿no? Siguiente, este de acá. Igual o diferente de 0. Igual a 0, ¿Por qué? porque la velocidad en Z no depende de su posición angular o algo Muy así. bien, exactamente. Vamos a decir la velocidad en Z no depende del ángulo θ. Y finalmente, este de acá. Igual, diferente de 0. Vamos a decir que es Igual a igual a 0. 0. Ya lo habíamos dicho aquí, la velocidad en Z no depende de su posición en Z, es constante esa velocidad.
Entonces, pues ya lo anotamos tal cual. De tal forma que después de haber hecho todos estos análisis, la ecuación de Navier-Stokes, esta de acá, pues se va a reducir considerablemente. ¿Sí? Vamos a decir que estos términos de acá se eliminan, pues por lo ya visto previamente, ¿no? Entonces todo esto del lado izquierdo nos da igual a 0. No tenemos un gradiente de presión. ¿Por qué no hay un gradiente de presión? Pues porque la presión es constante en todos lados. No tenemos componente de la gravedad porque el sistema está en posición horizontal. Entonces estos se eliminan. No tenemos efecto de teta ni de zeta en la velocidad en zeta, pues también se elimina por lo que ya hemos descrito previamente. Y entonces las ecuaciones de Navier-Stokes se reducen a esto. Tenemos condición frontera. ¿Qué sucede con las condiciones frontera que habíamos pues comentado o bosquejado antes aquí? ¿En dónde se presentan dichas condiciones? Por ejemplo, la condición frontera 1. De no deslizamiento. Ajá, pero aquí matemáticamente, ¿en dónde se va a presentar eso? Vamos a decir que, por ejemplo, cuando R es igual, de acuerdo al sistema, tenemos aquí, ahí tenemos un radio que le denominan RI. Cuando R es igual a RI, ¿qué sucede ahí con la velocidad? La velocidad es igual, bueno, la velocidad en z es igual a b. La velocidad en Z es igual a V, donde V pues es la velocidad a la cual se está desplazando el tubo interno. Y nos quedaría expresado de esa forma. Otra manera de expresarlo, vamos a brincar esto para que todo nos quepa en una sola hoja. Otra manera de expresarlo es decir, aquí por ejemplo, que la velocidad en Z cuando R es igual a RI, es igual a V, la velocidad a la cual se desplaza el cilindro interno. Otra condición frontera. Esta otra condición frontera, vamos a decir condición frontera 2, se va a presentar cuando R es igual a R0, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando R es igual a R0? O RO más que R0 es RO. ¿Qué sucede con la velocidad aquí en este punto? La velocidad en z es igual a 0. Es igual a 0, ¿sí? ¿Y por qué es O y no es 0? Porque es el radio out, o sea, de fuera, outlet, y este RI, pues es el radio in, ¿verdad? O inlet de adentro, ¿sí? O de entrada. Matemáticamente, yo lo puedo expresar de esta forma. Ahora, en lugar de ser RI, es R0, y digo que en esa posición la velocidad es 0. Y con esto, pues ya planteé matemáticamente nuestro problema, ¿no? Entonces lo podemos poner así como que de color para que distinguirlo de lo demás. Ponerle un color, ganas de ponerle así como medio rosa, ¿sí? Así. Bueno, sigue estando muy rosa. Así. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo separando variables, ¿verdad? Entonces decimos aquí, separando variables,
¿Qué va a suceder al momento que yo separo variables? Ah, bueno, y esto en lugar de ser una derivada parcial ya se convierte en una diferencial ordinaria, porque nada más depende de una sola dimensión, la velocidad depende de R, ¿sí? Entonces nos va a quedar de esta forma. Entonces, separando variables, esto que está multiplicando, ¿cómo pasa hacia acá? 1 sobre viscosidad. No, o sea, esto es 0 entre la viscosidad, ¿cuánto da? ¿0? 0, o sea, por ejemplo, 0 entre 5, ¿cuánto es? Pues 0, ¿verdad? Y R, que está dividiendo, Infinito. pasaría hacia acá, Pues multiplicando. multiplicando, y R por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces vamos a decir que esto de acá va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Y Profe, yo ahora, la ¿sí? parte donde en la condición frontera 2, la verdad no entendí por qué da 0. Ah, porque la condición frontera 2 la estamos estableciendo cuando el radio es igual a R0. Y aquí como el cilindro externo, o sea, esta pared está estática, no tiene movimiento, por eso su velocidad es 0. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, gracias. Muy bien. Entonces seguimos aquí. Separando variables nos daría esto. Vamos a decir que integrando, vamos a integrar una vez. La integral de una diferencial, pues es R de Z, ¿sí? ¿Y la integral de 0 a qué es igual? La constante. A una constante que le vamos a llamar constante 1, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a separar variables, ¿sí? Digo, separando variables de tal manera que esto nos quedaría de la siguiente manera. R, que está multiplicando, ¿cómo lo paso hacia el otro lado? Esta R, ¿cómo la pasaría hacia acá? 1 sobre constante, 1 ¿Sí? sobre R. Dividiendo, ¿verdad? Podemos decir que dividiendo y nos queda de esta forma. Entonces, volvemos a decir integrando. Vamos a integrar y entonces vamos a tener que la velocidad en Z es igual. ¿A qué sería igual esta integral? C1 sobre R con respecto a R. Al logaritmo. Exactamente. Sin embargo, hay que colocar C1 por el logaritmo natural ¿de qué? De De la R, ¿no? De R, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponerlo así para que no nos confundamos. ¿Y ya? ¿O necesita algo más? Más la constante 2. Más la constante 2, efectivamente. Más C2, ¿verdad? Entonces, esta es la solución general. Va a ser necesario encontrar la solución particular, donde para encontrar la solución particular hay que evaluar C1 y C2 en las condiciones frontera. Tenemos las siguientes condiciones frontera. Estas de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué condición frontera podríamos utilizar primero? La que da igual a 0, la condición frontera 2. Ah, sí, puede ser. Vamos a decir que considerando la condición frontera 2, donde nos dice que cuando R es igual a R0, la Z, la velocidad en Z, es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a sustituir, vamos a decir aquí
que esto sería 0 cuando R es igual a R0, a RO, más bien. Y así lo tendríamos, ¿no? Entonces, esto me lleva bueno, no lo voy así lo voy a tener que dejar en este momento. O bien, podría decir que C2 sería igual a ¿qué? Pues va a ser igual a menos C1 por el logaritmo natural de R0. Es lo único que podemos sacar por el momento. Quizás así lo pudiéramos dejar. Y entonces vamos a decir acá, lo vamos a sustituir en esta parte, yendo en la solución general. Y al sustituirlo en la solución general, me refiero a esto de acá. Y vamos a decir que UZ es igual a C1 por logaritmo natural de R, más C2, pero C2 es menos C1 logaritmo natural de R0. Y pues bueno, ahí lo tenemos. Vamos a factorizar y aplicar propiedades de los logaritmos. Vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? Vamos a decir que la velocidad en Z. Ahí el documento o así queda. Que queda más es igual a menos. ¿Cómo? Aquí, igual no. Así, ¿no? ¿A eso te refieres? Ajá, sí. Sí, así, perdón. Que de repente no veo bien los signos que llevo y aquí de hecho es C1, ¿no? Entonces, si lo factorizo, me quedaría C1 ¿vale? Que multiplica al logaritmo natural de R menos logaritmo natural de R0. ¿Veo? Y si aplico propiedades de los logaritmos, pues ¿qué va a suceder? Que voy a tener que la velocidad en Z ser igual a C1, pero C1 que multiplica al logaritmo natural de R entre RO, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Aquí vamos a decir, aplicando propiedades de los logaritmos, queda esto, ¿no? Ahí la llevamos, todavía nos hace falta evaluar C1. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a decir que con la condición frontera 1, ¿qué sucede en la condición frontera 1? En la condición frontera 1 habíamos establecido que cuando R es igual a RI, tenemos una velocidad V. Y entonces eso me lleva a, bueno, vamos a hacerlo de esta forma para verlo. A sustituirlo, ¿no? Entonces, la velocidad en Z entonces en la condición frontera 1 la velocidad en Z es igual a V, la velocidad a la cual se mueve el tubo interno, cuando R
es igual a RI. Expresado de esta manera, radio interno. Entonces, de aquí despejando, yo voy a encontrar que C1 ¿a qué es igual C1? Esto que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo, ¿no? Y me quedaría B entre el logaritmo natural de RI entre R0, expresado de esta manera. Y pues ya podríamos decir que tenemos la solución, ¿sí? Más o menos tendríamos ahí la solución, ¿sí? Entonces, vamos, bueno, ya la tendríamos, sería sustituyendo. ¿En dónde lo vamos a sustituir? Pues acá, ¿verdad? Y vamos a decir que la velocidad en Z es igual a C1, pero C1 pues es todo esto. ¿Sí? Me quedaría de esta manera. O bien, a lo mejor escrito de una... No, pues bueno, lo podríamos dejar así. ¿De acuerdo? Y no lo podríamos simplificar más, así como desarrollamos el problema, pues ya sería nuestra solución final. Y vamos a ponerle aquí de un color verde, pero un verde así como que más agradable. O no. Esta sería la solución final, expresada de esta forma. Se logra lo que establecer las condiciones frontera, pues veamos, por ejemplo, ¿sí? La condición frontera 1 nos dice que cuando R es igual a RI, o sea Profesor, que ¿sí? no, bueno, no sé, en la solución de general es UZ es igual a constante 1 por logaritmo de R más C2. Entonces, ahí sustituyó C1, pero faltaría el logaritmo de R. Aquí es que ya la solución general, al momento que habíamos sustituido el valor de C2, le habíamos reducido esta parte. No sé si a esto te refieras. Ah, bueno, es que, bueno, lo que yo entendí era que se sustituía C1 y sería logaritmo de R menos C2 y logaritmo de RO. A ver. Aquí. Ajá, en esa. Sí, muy bien. Pudiera ser que yo sustituiría C1, que es igual a B entre el logaritmo natural de RI entre RO, más C2, pero resulta que C2 habíamos encontrado que C2 era igual a menos C1 por logaritmo natural de R0, de RO, ¿sí? Ah, Entonces tendría que volver a sustituir la CI que determiné acá. Entonces, al momento de que yo aquí ya C2 la puse en función de CI, la solución general ahora se ha reducido a esta parte, ¿sí? Por esa sustitución que hice. Esta sigue siendo la solución general, porque C2 es igual a menos C1 por logaritmo natural de RO. Y aplicando las propiedades de los logaritmos, pues se redujo esta expresión matemática. ¿De acuerdo? oh, sí, profesor, está bien, gracias. Ajá. Y entonces ya después, pues ya simplemente pues sustituyo que CI, pues es esto, ¿no? Y me queda de esta manera. Vamos a ver si se cumple. Ah, estábamos con que veíamos si se cumplía o no. Cuando R es igual a RI, la velocidad es igual a V. Entonces sustituyo aquí RI y entonces me quedaría el logaritmo natural de RI entre R0 entre el logaritmo natural de RI entre R0, pues se cancelan entre sí y la velocidad en Z pues va a ser igual a V. Cuando tengo ¿cómo se llama? Que R es igual a R0,
¿qué sucede? Sustituyo que R es igual a R0 y tendría logaritmo natural de 1. ¿Y logaritmo natural de 1 cuánto es? Cero. 0. Entonces esto me da 0. 0 por B, pues va a ser 0. 0 entre el logaritmo natural de R y entre R0. Pues me va a resultar que esto pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces sí estoy satisfaciendo las condiciones frontera. Y con esto, pues bueno, demostraría que he encontrado pues la solución.